Bienvenidos, el día de hoy vamos a trabajar con procesos adiabáticos. Definido un proceso adiabático es aquel en que no hay transferencia de calor hacia o desde el sistema. Está perfectamente aislado térmicamente de su entorno. Es decir, que el calor es cero, por tanto, el calor es el intercambio por el sistema. Como tal, si el calor es igual a cero, al definir calor igual al cambio de energía interna más el trabajo realizado, al ser cero, significa que el cambio de energía interna debe ser igual a el trabajo realizado menos, de hecho, menos el trabajo realizado, es decir, que al igualarse, estos ser iguales, al sumarse daría un valor distinto de cero. Por tanto, el cambio de energía interna tiene que ser distinto, es decir, tiene que ser negativo al trabajo realizado. Dentro de los procesos adiabáticos tenemos características. La primera característica es el aislamiento térmico. ¿En qué se define el aislamiento térmico? Que para que este proceso sea adiabático, el sistema debe estar aislado térmicamente o el proceso debe ocurrir lo suficientemente rápido como para que no haya tiempo de que ocurra una transferencia de calor. Es decir, tiene que ser prácticamente espontáneo para que el calor que se libera no sea demasiado, sino que sea conservado dentro del mismo sistema. Y la relación presión-volumen, es decir, la ley de Poisson, es para un gas ideal que se somete a un proceso adiabático y existe una relación específica entre la presión, el volumen y la temperatura, donde, como sabemos que Q es igual a la energía interna más el trabajo realizado, y sabemos que Q es igual a cero, por tanto, la suma de la energía interna más el trabajo realizado debe ser cero, es decir, que la energía interna debe ser igual a menos el trabajo realizado. Muy bien, tenemos un problema relacionado con los procesos adiabáticos. 64 litros de gas neón sufren un proceso adiabático a presión de 4 pascales. Calcula el volumen y el trabajo realizado cuando la presión se incrementó en 120 pascales. Al tomar los datos, hablamos que es un gas neón. Identificamos que nuestra presión son 4 unidades de pascal. Un volumen de 64 litros. Y la presión a la que se cambia es a 120 unidades de pascal. Vamos a trabajar con este proceso. Se nos pide el trabajo realizado cuando la presión se incrementó en 120 pascales. Por tanto, buscamos el valor de W. Bueno, para una pequeña definición, manejamos que trabajo es igual a presión por volumen. Claro que para esto, presión tiene que estar en términos de pascales y volumen tienen que estar expresados en metros cúbicos. En este caso, sabemos que 4 pascales cumple esta condición. Ahora el volumen. Como un dato fácil de manejar y que podemos recordar a futuro es que 1 litro es igual a 1 por 10 elevada a la menos 3 unidades de metro cúbico. Es decir, que podemos sustituir este valor por el valor que nosotros tenemos aquí en volumen. Por tanto, 64 unidades de litro pueden ser expresados como 64 por 10 a la menos 3 unidades de metro cúbico.
Ya hemos expresado nuestra unidad a metros cúbicos. Bueno, vamos a tomar otras definiciones. Como estamos trabajando con un sistema aislado, es decir, que no hay transferencia de calor, vamos a considerar una pequeña variable. Esta variable es un coeficiente, el cual es 7/5, es decir, 1.4. Y para gases diatómicos es 5/3. Recuerden, este es para gases diatómicos. Y para que quede claro, en este momento nosotros vamos a trabajar con ese tipo de gas para nuestro ejercicio. Es decir, nos vamos a centrar en este valor de nuestra unidad. Para otras definiciones vamos a determinar. Como necesitamos determinar el trabajo realizado, necesitamos conocer volumen. Y nuestra unidad, la fórmula de trabajo, es igual a presión por el cambio de volumen. Conocemos el primer volumen, pero no conocemos el segundo volumen. Así que para ello necesitamos determinar nuestro volumen, nuestro segundo volumen. Pero estamos hablando de un gas, por tanto, vamos a utilizar la fórmula que está definida como presión final sobre presión inicial será igual a el cociente de el volumen inicial sobre el volumen final elevado a nuestra constante. Ahora bien, como nosotros buscamos determinar nuestro volumen, podemos hacer un poco de despeje y esta fórmula puede ser expresada como presión final por volumen final a nuestra constante va a ser igual a presión inicial por volumen inicial elevada a nuestra constante. Con esto podemos empezar a trabajar y vamos a determinar el valor que nos hace falta. Por cierto, como hemos expresado anteriormente, para trabajar con esta fórmula es necesario que las unidades de presión estén expresadas a pascales y que el volumen esté expresado en metros cúbicos. Como buscamos nosotros nuestro volumen final, vamos a realizar el despeje de esta fórmula. ¿Por cuál? Nuestra presión final lo mandaremos al otro lado, como es un producto, será ahora un cociente. Por tanto, nos queda que volumen final al elevado a nuestra constante es igual a presión inicial sobre volumen inicial sobre nuestra constante sobre presión final. Ahora bien, vamos a despejar nuestro coeficiente quedándonos expresado de forma volumen final es igual, y vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a expresar esto como un producto de una fracción por un número entero. Por tanto, que nos quede presión inicial sobre presión final por volumen inicial a nuestra constante. Y nuestro índice es igual a nuestra constante. Realizaremos un poco de trabajo algebraico y aplicaremos las propiedades de los exponentes, donde expresaremos nuestro índice de raíz como una potencia. Por tanto, queda expresado como presión inicial por presión final por volumen inicial a nuestra constante sobre 1 sobre nuestro índice. Aplicamos la propiedad distributiva para que nuestro exponente sea expresado a ambos términos. Por tanto, nos queda como
el cociente de la presión inicial con la presión final elevada a la 1 sobre nuestro coeficiente por volumen inicial. ¿Por qué por volumen inicial? Por propiedades de los exponentes, es una fracción y un número entero. Se multiplican ambas potencias. Y como es un número entero y una fracción, tendremos el mismo valor, tanto en el numerador como en el denominador, y al dividirlo queda como valor igual a 1. Por tanto, tomaremos esta fórmula para calcular nuestro volumen final. Muy bien, como ya tenemos nuestro despeje, empezaremos a asignar valor a nuestra variable, es decir, realizaremos nuestras sustituciones. Para ello, sabemos que nuestra presión inicial es de 4 unidades de Pascal. Nuestra presión final son 120 unidades de Pascal. Elevado sobre nuestra constante. Como estamos hablando de un sistema diabático y hablamos de un gas neón, hablamos de un gas diatómico. Por tanto, tomaremos como coeficiente 5 tercios. Con nuestro volumen inicial, que son 64 por 10 a la menos 3 unidades de metros cúbicos. Por propiedades, nosotros sabemos que esta fracción puede ser expresada como 3/5. Al resolver estos valores en nuestra calculadora, y recuerden un detalle, estamos utilizando un exponente fraccionario. ¿Qué significa o qué implicación tenemos nosotros con que estemos trabajando con un exponente fraccionario? Que cuando sustituyamos en nuestra fórmula y lo llevemos a la calculadora puede interpretar de forma errónea los datos que estamos ingresando. Para ello, es necesario recordar que, para evitar estos errores, las partes cruciales tienen que ser expresadas dentro de un paréntesis. ¿Qué significa? Este valor, dentro de un paréntesis, utilizamos en nuestra calculadora el valor de presión inicial entre presión final, nuestro signo de potencia, y dentro de un paréntesis, 3/5. ¿Cuál es la razón? Porque si lo colocamos tal cual en la calculadora toma como exponente 3 y considera que el 5 está dividiendo a la potencia de este cociente y luego multiplicaría con este valor. Por tanto, tendría que ser expresado de esta forma en nuestra calculadora. Muy bien, aclarado este detalle, sabemos que este valor nos va a dar como resultado 8.3158 por 10 a la menos 3 unidades de metro cúbico. Nosotros ya tenemos entonces nuestro segundo volumen. Ahora, para nuestra fórmula vamos a trabajar con el trabajo realizado sobre el sistema. Utilizaremos la fórmula trabajo es igual a presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 entre el coeficiente menos 1. Realizamos nuestras sustituciones y tenemos que el trabajo realizado es igual a la presión 1, es decir, 4 unidades de Pascal, por nuestro volumen inicial, que es 64 por 10 a la menos 3 unidades de metro cúbico, menos
Nuestra segunda presión, que son 120 unidades de Pascal, por nuestro segundo volumen, que son 8.3158 por 10 a la menos 3 unidades de metro cúbico. Todo esto sobre nuestra constante, que en este caso son 5 tercios, menos 1. Un consejo, recuerden que cuando lo ingresamos a nuestra calculadora, que podemos olvidarnos de este detalle, es que esta pieza, nuestro numerador, se considera un solo elemento. Es decir, que cuando nosotros tengamos que ingresarlo en la calculadora, tiene que abrirse un paréntesis extra al inicio y al final, para que nuestra calculadora considere esto un solo numerador. Al cerrar el paréntesis entre, y este fragmento de acá tiene que ser encerrado entre paréntesis para que sea considerado un solo denominador. Al evaluar esto, tenemos que el valor es negativo 1.11 joules. Para finalizar, considerando de que si el sistema realizó el trabajo o se realizó trabajo en él, se realizó trabajo en él, por tanto, nuestra respuesta final es 1.11 milésimas de joules. Con esto finalizamos nuestro ejercicio y nuestro problema de proceso diabético. Nos vemos a la próxima.